dos, doctor. No sé Tendría que por estar qué los no. dos. Es que abajo dice URL de la clase CBCT Ajá. y abajo dice link para la clase, pero no hay nada ahí, solo eso Digamos, dice. si se mete directamente sobre URL. digamos, ajá, exactamente, ahí lo tira de una vez. Ah, Digamos, las letritas azules, ese es el link, digamos. ¿cómo no? Ajá. Sí. Sí, yo ya Ahí estoy, sí le pero por el funcionó. teléfono. Sí, sí, sí. Ah, pero ¿sí le funcionó ahí, doctor? No, me dice que sale error. Dice, te voy a decir lo que dice. Vamos a ver, dice. Ah, no, ahorita sí. Ahorita siento. Sí. Ah, Para bueno. subirte en un momento, ahí está cargando. Ok. Gracias, don. No hay pena, doctor. Gracias, doctora Nandi. Con gusto, doctor. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, que vamos a hablar sobre el CBCT, que es el CONBIN, o sea, la tomografía. Ahorita vamos a comenzar la clase. Una cosa, vamos a hacer un apareo de las listas que tenemos de asistencia con la lista que tenemos oficial del curso que nos proporcionó Control Académico para empezar a hacer ya oficialmente los, ¿cómo se llama? Los grupos de trabajo para este año. Entonces, probablemente después de Semana Santa, vía ¿cómo se llama? WhatsApp o depende qué día nos vayan a asignar clases la otra semana después de Semana Santa, ya vamos a decir quiénes son en cada grupo. Entonces hay que estar pendientes de eso. Bueno, perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla. No sé si ya se logra ver. Sí, doctor, sí se mira. Sí se mira, perfecto. Ya se ve, doctor. Solo déjenme ver bien. Ahí está. Perdón, no sé si se miran los movimientos de las imágenes. Sí, doctor, sí se ve. Ah, perfecto, muy bien. Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy es una clase, no es tan larga, pero sí es muy importante. Vamos a hablar sobre el CBCT. Primero voy a hacer esta práctica con, ¿cómo es que se llama? Con un CBCT que tengo y luego vamos a entrar directamente a la teoría. No sé si alguno de ustedes sabe qué es el CBCT o ya han recibido alguna clase sobre la tomografía. ¿Alguien que me pueda levantar la mano o abrir su micrófono y decirme algo? No, doctor. Nunca han recibido en radiología ni nada sobre el CBCT. Ok, no hay problema. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿No? Ok, no hay problema. Perdón, ahí alguien levantó la mano, creo yo. Sí, doctor, Mariam. yo creo que es como una tomografía computarizada y se ven ya como, bueno, creo yo que ya se ve como con 3 dimensiones las imágenes. Sí, correcto, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Perdón, porque ahorita no puedo ver, no sé quién es. Marian Frata. Muy bien, María. Perfecto, entonces aquí donde estoy moviendo mi mouse es este, o sea, este tiene 3 planos, los CBCTs. Este es de un paciente. Ubiquémonos, vamos a la imagen del lado derecho.
aquí tenemos un corte en donde estamos viendo como que si estuviéramos parados en el borde incisal de las piezas y nos vamos a introducir en el conducto hasta el ápice. Si ustedes logran ver del lado derecho, donde estoy yo aquí, tenemos los ápices de las piezas de los molares. Tenemos la arcada y del otro lado tenemos igualmente los ápices de las piezas. Entonces, si nosotros, una cosa, ahorita no se preocupen sobre los CBCTs. Muchas veces nosotros vamos a aprender a manipular los CBCTs cuando ya los tengamos en nuestras manos. En la facultad sí tenemos máquina o aparato para tomar CBCTs. Se encuentra en radiología, no recuerdo el costo, pero el costo no es tan elevado para la información que nos puede dar un CBCT. Entonces, por ejemplo, estamos nuevamente en la imagen de la derecha. Aquí tenemos 3 cortes, antes que nada. Tenemos cortes frontales, cortes sagitales y cortes coronales. Los cortes frontales prácticamente parten la parte anterior de la posterior. Los sagitales parten derecha e izquierda y coronales hay oblicuos, hay de varias formas. Entonces, regresando a la imagen del lado derecho, aquí yo me voy a poner con mi mouse y voy a empezar a irme hacia apical. Perdón, sí, hacia apical. No sé si ustedes pueden ver, aquí ya se mira algo del seno paranasal, ¿sí? ¿Sí van viendo ustedes la imagen? O sea, estoy avanzando de apical, perdón, de incisal hacia apical. Aquí ya pasamos prácticamente las piezas. Nos estamos yendo hacia el cráneo. Aquí ya podemos empezar a ver las fosas nasales y los senos paranasales. En odontología nos podría servir para ver en endodoncia si hay alguna raíz que esté metida en el seno paranasal. Muchas veces cuando nosotros trabajemos piezas superiores, por ejemplo, un molar superior o algún premolar superior, tenemos que tener cuidado porque a la hora de irrigar podemos extruir el líquido con que estemos irrigando. Por ejemplo, hipoclorito o algunas veces clorexidina. El hipoclorito sí es tóxico y es peligroso. Tenemos que tener cuidado a la hora de estar trabajando. Más adelante vamos a hablar sobre estos accidentes, entonces no me voy a detener, solamente para decirles que tengan cuidado a la hora de irrigar, ¿sí? Nuevamente voy de regreso en esta imagen, o sea, vengo de cráneo hacia los ápices. Ya empezamos a ver del lado derecho algunos ápices de las piezas. Igualmente, aquí ya podemos ir viendo las piezas anteriores y los molares superiores. Si ustedes pueden ver, se miran algunos agujeritos que son los conductos de las piezas, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una pieza calcificada, o sea que está obliterada o cerrado, en esta imagen podemos observar a qué nivel está y si es que existe. Igualmente, aquí por ejemplo, en esta imagen podemos ver que tenemos un conducto palatal, un conducto bucal y el disto bucal. No se mira que haya un cuarto conducto, ¿sí? Nuevamente vamos hacia incisal, ya se va uniendo, o se miran más unidas las raíces, ¿verdad? Se miran más anchos los conductos porque entre más cervical sea la pieza, estará más ancho el conducto y más apical estará totalmente calcificado o cerrado, o podría ser que estuviera obliterado con algún objeto, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante, aquí me voy a mover yo. Si ustedes se fijan, las imágenes del centro y del lado izquierdo se van moviendo porque estoy moviendo el plano de atrás hacia adelante. O sea, aquí estoy en la zona posterior de los molares superiores y si yo muevo la línea morada hacia adelante, me estoy moviendo hacia las piezas anteriores, o sea, voy hacia la nariz. Entonces ustedes pueden ver en las otras imágenes cómo se van moviendo los planos. Por ejemplo, aquí tenemos,
por así decirlo, la lengua. Aquí está el maxilar superior y aquí aparecerían las piezas anterosuperiores. Aquí se mira una corona de las piezas inferiores. Nuevamente me estoy moviendo yo aquí y vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí en el centro se mira algo de un premolar. Se mira la corona y se mira cómo están un par de conductos, ¿sí? Igualmente, si ustedes miran aquí en el centro, tenemos una pieza dental y se mira el trayecto del conducto. Sí me escuchan todos, ¿verdad? ¿Alguien que conteste, por favor? Sí, doctor. Ok, sí van viendo ustedes el juego de las imágenes, ¿verdad? O sea, como les digo, esto es prueba y error. O sea, cuando nosotros tengamos un CBCT, no es que a la primera podamos identificar y ver todas las imágenes. Esto va a ser como un juego. Cada uno tiene que ir viendo y haciendo su análisis e ir aprendiendo. Igualmente, cuando nosotros estamos trabajando en Word o en Excel, ¿alguien de ustedes leyó las instrucciones? Creo que nadie, ni siquiera yo. ¿Y cómo aprendimos Word y Excel? Puro ensayo. O sea, quita, pone, que para qué funciona esto, para qué funciona lo otro. Entonces, igualmente los CBCTs, así vamos a ir nosotros trabajando y vamos a ir aprendiendo sobre el manejo y el uso, ¿sí? Voy a regresar a la posición original de la imagen del lado derecho. Ahora voy hacia el lado izquierdo. Si ustedes se fijan, aquí estoy moviendo la imagen, o sea, es como que alguien estuviera moviendo la cabeza derecha e izquierda, no hacia adelante y atrás, no, sino derecha e izquierda. Si ustedes se fijan ahora en las imágenes que tenemos del lado derecho, por ejemplo, aquí ya podemos ver algún conducto dentario del molar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, como les repito, vamos a ir jugando con las imágenes para poder ir viendo lo que a nosotros nos puede interesar, ¿ok? Si me vengo a la imagen que tengo del lado izquierdo, nuevamente podemos ver, como les repito, esta imagen está separando la parte superior de la parte inferior. O sea que estamos hablando de los sagitales. Entonces, aquí podemos mover las imágenes e igualmente se van moviendo las imágenes del lado derecho y lado izquierdo, ¿sí? Puede ser que ahorita lo sintamos complicado porque sí puede ser un poco complicado. Ya cuando nosotros le vayamos agarrando más la onda o vayamos trabajando más, entonces nos vamos a ir dando cuenta. Nuevamente aquí, al mover el plano vertical del lado izquierdo, podemos ver en las imágenes del centro la trayectoria de los conductos de las piezas. Aquí nuevamente se mira algo, ¿sí? Y conforme vamos moviendo, aquí nuevamente se mira más claramente las piezas, se miran los conductos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una lima fracturada o separada, que primero Dios no se nos vayan a romper ni a separar, aquí podríamos observar a qué nivel se encuentra la lima y si el conducto es ancho o no es ancho, para ver si podemos o tratamos de sacar el instrumento que haya fracturado aquí en la pieza, ¿sí? Nuevamente aquí vamos a mover para ir jugando, ¿sí? Aquí nos estamos yendo a los molares inferiores. Si ustedes pueden observar del lado derecho, aquí encontramos el primer molar inferior. Miren claramente cómo se miran los conductos que el doctor Muñoz nos estuvo platicando, que habían dos mesiales y regularmente hay un distal, pero en este caso podemos ver que el conducto, perdón, una observación, mesial es hacia acá, por así decirlo, hacia arriba, y distal es hacia abajo. Entonces, en este molar inferior que se mira perfectamente, podemos ver que hay dos conductos mesiales y hay un conducto distal que parece como en forma de riñón o arriñonada. Si nos vamos al segundo molar inferior, vamos a ver una variación. Si ustedes se fijan
estos conductos están prácticamente unidos. Y podríamos decir que este pareciera que es un conducto en C. No sé si logran ver ahí, por favor. Cuéntenme si logran ver este molar aquí y se logra ver que hay una línea que parece como una coma que está uniendo el conducto mesiolingual con el conducto distal. ¿Sí logran ver esta diferencia? Sí, doctor. Ok, Sí. perfecto. Entonces, regresando, aquí podemos ver un molar convencional que tiene dos conductos mesiales, un distal en forma de riñón, pero lo interesante es que aquí en este segundo molar inferior sí se mira un conducto en C que no es muy común. ¿Sí? ¿Cómo descubrí yo esto? Jugando con las imágenes que son los 3 planos que nos ofrecen los CBCTs al momento que nosotros los solicitamos. Les recuerdo nuevamente, en la facultad sí tenemos un aparato de CBCT, todos estos exámenes complementarios, porque no son primarios, o sea, esto es para complementar un diagnóstico, entonces nos sirve para hacer esto. Pero a un paciente regularmente se le pide como primero una panorámica y cuando encontramos alguna variación o algún problema se pide un CBCT. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Ok, como les repito, esto es una cosa de tecnología que nosotros vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir utilizando con el uso. O sea, no es que ya mañana o pasado lo sepamos utilizar, ¿sí? Sino ya van a ver ustedes que con prueba y error y ensayo vamos a ver que sí se puede utilizar y vamos a ir aprendiendo. Nuevamente vámonos a la imagen del lado derecho. Esto es muy importante. Si logran ver aquí en el segundo molar inferior lo que el doctor Muñoz nos estuvo platicando el otro día sobre una variación que es conducto en C. Aquí lo podemos ver muy claro. No sé si lo miran ustedes ahora. Sí, doctor, sí. Sí se mira. Va, excelente, muy bien. Bueno, entonces si ustedes no tienen duda ahorita con el manejo y que miren realmente todo lo que podemos aprender y ver con estos exámenes complementarios que es el CBCT, vamos a pasar a la teoría, ¿verdad? Entonces voy a cambiar ahorita. No sé si se logra ver ahorita la presentación. Sí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. La parte anterior fue una pequeña práctica que si ustedes quieren, cuando estemos en el laboratorio o algo, me avisan y podemos poner este ejemplo para jugar un poco sobre las imágenes, ¿verdad? Hablando de todo revuelto, les recomiendo que ya empiecen a revisar su listado de instrumental que se encuentra en el portal y que vayan comprando su equipo para el trabajo en laboratorio. Es importante empezar a comprar porque es un gasto fuerte. Entonces es mejor irlo comprando poco a poco para que el día que nos toque el laboratorio ya no tengan que gastar de un solo una gran cantidad, ¿verdad? Yo calculo que el laboratorio probablemente vamos a estar trabajando en mayo. Es muy probable que a nosotros nos asignen ir a trabajar a Gil de la zona 10, donde yo tengo que ir este viernes a revisar cómo están las instalaciones y ver cómo vamos a hacer para las radiografías y ver si vamos a tener sensor o cómo vamos a tomar las radiografías. Entonces, nuevamente les recomiendo que por favor revisen su listado de instrumental y empiecen a comprar su equipo, sus materiales y lo principal es el motor, que es lo más caro, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el instrumental? ¿No? Ok. Voy a subir mi clase al aula virtual más adelante para que ustedes solo vayan oyendo. Si quieren tomar nota rápida, la tomen, pero esta misma clase la vamos a subir al portal. Lastimosamente, la práctica del CBCT no lo puedo subir porque es demasiado pesado. O sea, para esta clase tuve que empezar hace como unos 5 minutos antes a descargar el programa, aunque el programa ya lo tenía, a descargar este CBCT para que lo pudiéramos presentar porque no es tan rápida
la descarga y el inicio del CBCT. Entonces, la clase teórica sí estará subida en el portal y, como les digo, el CBCT no creo que se pueda subir. Bueno, comenzando entonces, el CBCT se desarrolló a finales de los años 90. Como ustedes ya vieron toda la cantidad de imágenes y de movimientos que podemos hacer en los tres planos, que ya les dije que es el frontal, el sagital y el coronal. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pieza completamente lateral que no lo logramos ver con las radiografías. Aquí podemos ver la calidad de hueso que tiene una persona, ¿sí? Aquí tenemos las imágenes que ya les expliqué yo, vistas desde el borde incisal hacia apical. Aquí tenemos la misma toma, solo que un poco más lateral para ir viendo el trayecto de los conductos. Otra cosa importante, los aparatos de CBCT, que son muy parecidos a los aparatos panorámicos, escanean de dos formas. Hay algunos aparatos que escanean 180 grados, o sea, solo toman la mitad de enfrente de las piezas dentales o del cráneo. Y hay otro escáner de CBCT que escanea 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nos va a tomar todo el cráneo y algunas veces nos puede ayudar para la parte superior de la columna vertebral. O sea, aquí vamos a ver algunas otras cosas más, aunque realmente nosotros no podemos dar un diagnóstico ni revisar algo de la columna porque no estamos entrenados, capacitados para dar algún diagnóstico por eso. Otra cosa muy importante, el CBCT usa mucha menos radiación que la tomografía normal. A muchas personas nos han tomado alguna vez radiografías de varias cosas. Por ejemplo, a mí me tomaron radiografía de los senos paranasales hace mucho tiempo y la radiación en esa época o hasta la fecha probablemente sea mayor la radiación para una tomografía médica que realmente para una tomografía dental. Para la endodoncia definitivamente sí se necesitan radiografías y como exámenes complementarios un CBCT. Entonces, endodoncia sí depende de radiografías porque como dijo el doctor Alvarado ayer, necesitamos ver conductometría, prueba de cono, prueba de penacho, etcétera, etcétera. Otra limitación que tenemos con las radiografías es que es solamente 2D, o sea, solo es 2 dimensiones. En cambio, el CBCT sí tenemos 3 dimensiones, pero el CBCT no se toma todos los días y con todos los pacientes, sino sencillamente se toma cuando tenemos duda o encontramos algún inconveniente. Algo muy importante, que es el ruido radiográfico. Si nosotros vemos esta imagen aquí abajo, vamos a ver que en esta pieza se mira una cosa blanca. Entonces el CBCT tiene esa contraindicación o esa limitación, que es el ruido radiográfico, que cuando entra la radiación y se toma el CBCT, muchas veces esa estructura metálica va a producir un destello o como que si fuera un solito y van a ver algunas cosas blancas que van a estar alrededor del material metálico. Entonces eso nos puede hacer que no logremos ver estructuras adyacentes, por ejemplo el ligamento periodontal o alguna lima que esté separada cerca de la orilla. Puede ser que este ruido radiográfico haga que no podamos ver nosotros esa parte. Entonces el ruido radiográfico puede ser algo en contra del CBCT y a favor de la radiografía convencional, porque la radiografía convencional no produce este halo blanco alrededor de las estructuras metálicas. ¿Para qué nos puede servir el CBCT? Lo principal es para el diagnóstico patológico, o sea, cuando tengamos alguna lesión que sea de origen patológico, nos va a ayudar a encontrar perfectamente los límites. Si nosotros nos vamos a esta imagen, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, la corona que nos va a producir un ruido radiográfico. Luego, no sé si ustedes logran ver, aquí hay una fractura
No sé si la logran ver. Sí, ¿Sí? ¿Alguien que me diga? Sí, doctor. Sí, va. Perfecto, va. Y si ustedes miran la flecha amarilla aquí arriba, que tenemos una lesión periapical. Pero el CBCT aquí nos ayuda al diagnóstico porque aquí estamos lateral. O sea, estamos viendo mesio-distal. Pero ¿qué pasa si nosotros tomáramos una radiografía convencional que es bucolingual? Puede ser que no miremos bien la trayectoria de esta fractura en esta pieza, ¿sí? Y otra cosa, si ustedes se fijan, ¿ustedes miran conducto o no se mira conducto en esta pieza? No se mira, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Qué quiere decir eso? Que esta pieza está calcificada, obliterada, ¿sí? O sea, si yo me meto a hacer endodoncia a esta raíz, puede ser que la perfore. A menos que tuviera un microscopio a la mano, podría ser que encontráramos por aquí algún hilo de conducto. De lo contrario, no vamos a encontrar nada. Entonces, el CBCT para el diagnóstico de esta pieza nos ayudó porque nos indicó que está totalmente fracturada de bucal a lingual. Como es proximal, podemos ver y no existe el conducto dental, perdón, el conducto de la pieza. Entonces nos está ayudando al diagnóstico, ¿ok? Va. Por ejemplo, en esta radiografía de piezas inferiores, el CBCT nos va a ayudar para el diagnóstico patológico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay lesiones periapicales y, por ejemplo, si nosotros nos metemos al plano que va de hacia afuera hacia adentro, vamos a ver que esta lesión puede atravesar toda la cortical. Aquí probablemente decimos, sí, tiene una lesión periapical, pero no estamos en la certeza si atraviesa de bucal a lingual. Entonces el diagnóstico con CBCT para un diagnóstico patológico nos va a ayudar perfectamente. Aquí podemos ver también un corte de una pieza en donde vamos a ver que hay una reabsorción interna. No sé si ustedes logran ver como un circulito aquí a la mitad de la raíz. Esto es una reabsorción porque empieza aquí la pieza, luego se ensancha bastante aquí y luego como que se calcifica y se va para picar. Entonces probablemente esto es una reabsorción interna o podría ser que hubiera aquí una fractura también. Habría que mover la imagen de bucal hacia lingual para ver si atraviesa las corticales. Aquí podemos ver otra imagen muy bonita donde podemos ver los conductos radiculares y podemos ver si hubiera alguna complicación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí se mira algo negro que podría ser una bolsa periodontal y si nosotros avanzamos más hacia apical podríamos decir si es periapical o solo es periodontal. Para cirugía, también endodóntica, nos va a servir mucho como para hacer apicectomías, o sea, el corte del ápice. Eso lo miraremos más adelante en la clase de cirugía. También para el tratamiento endodóntico nos va a ayudar para ver cómo está el conducto, si está ancho, delgado. Y diagnóstico en el trauma. Por ejemplo, en esta pieza que tenía trauma, vemos que si hay una fractura explícita aquí y que hay una lesión periapical y que el conducto está totalmente obliterado. Bueno, los CBCTs tienen 3 tamaños dependiendo del tamaño del campo, que se llama Field of View. Field of View es el tamaño del campo. Entonces, cuando nosotros mandemos a tomar un CBCT a un paciente, tenemos que decir tamaño de campo o Field of View en grande, mediano y limitado. Entre más grande sea el CBCT o la imagen que vamos a capturar, nos va a costar más ubicarnos en el área donde nosotros querramos investigar o trabajar. Pero a la vez, si tenemos un campo grande o field of view grande, podríamos ver o descubrir otras cosas que no están relacionadas con la pieza que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, yo mando a hacer un CBCT de field of view grande de un molar inferior, pero resulta que como yo pedí campo grande, de repente me doy cuenta que en el canino hay una lesión periapical o una lesión patológica. Entonces, esto me va a ayudar y voy a ayudar al paciente a diagnosticarle algo que no estaba en el momento en mi mente en diagnosticarlo, pero al mandar a tomar un field of view grande,
nos damos cuenta que podemos diagnosticar cosas lejanas al lugar de trabajo, ¿sí? En endodoncia definitivamente preferimos el CBCT de Field of View o campo de visión limitado. ¿Qué quiere decir? Que voy a mandar a tomar un CBCT, por ejemplo, del área de molares. ¿Por qué? Porque ahí está el primer molar que me interesa. Entonces voy a mandar un Field of View o un campo de visión de tamaño limitado. ¿Qué tenemos con esto? Como es un tamaño limitado pequeño, también va a haber una disminución de la exposición de radiación. ¿Qué quiere decir? Que el aparato para CBCT, como solo nos va a tomar una región de molar, va a ser mucho menos la radiación que vamos a recibir nosotros. ¿Ok? También a la hora que nos lo entreguen para que nosotros podamos interpretarlo, va a ser más fácil encontrar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no nos vamos a perder. Por ejemplo, el ejemplo que yo les puse al inicio es un field of view amplio o grande. ¿Por qué? Porque se miraban los dos maxilares, se miraba la lengua, se miraba de todo, hasta los senos paranasales. Entonces ese field of view que es grande nos puede llevar más tiempo llegar a encontrar algo. En cambio, por ejemplo, cuando pedimos el que es limitado, va a ser mucho más fácil pues interpretarlo y eso nos va a llevar menos tiempo. Otra cosa también, cuando estamos haciendo un campo limitado, pues la resolución va a ser mejor porque está directo a una área, no está directo al cráneo. Entonces va a ser mucho más fácil ver las imágenes y va a ser mayor la resolución de todas las cosas que queramos ver. ¿Ok? Como ya les dije, mejora la resolución y el diagnóstico va a ser más certero. El campo grande, como ya les dije yo, o se observa o se miran muchas partes del cráneo, o sea, se miran los dos maxilares, se miran los senos paranasales, las fosas nasales, la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues nos hace más difícil llegar a un diagnóstico, pero nos sirve para ver si hay áreas patológicas cercanas a la pieza que estamos trabajando o, por ejemplo, que esté en el lado contrario. Y se recomienda, ¿verdad?, en pacientes con enfermedades sistémicas, ¿verdad? Porque eso nos puede ayudar a ver si hay alguna complicación o algo más, ¿verdad? Ok. O sea, el CBCT de uso limitado, ¿por qué lo podemos mandar nosotros? Muchas veces nosotros vamos a venir y vamos a abrir una pieza y no puede ser que no encontremos los conductos o miremos alguna anatomía interna rara. Entonces el CBCT limitado, a la hora que nos lo manden, entonces nosotros podemos identificar si hay algún conducto accesorio, si hay alguna anormalidad en los conductos radiculares, o sea que estén muy curvos, o hay algún acomodamiento de la pieza, etcétera, etcétera. También nos sirve nuevamente para el diagnóstico de lesiones periapicales y algunas veces hay pacientes que tienen malposición dentaria, o sea que no han tenido ortodoncia. Entonces nos va a servir para poder ver entre las piezas para ver si hay alguna caries o qué es lo que tenemos por ahí, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o algo hasta el momento. ¿No? Sí me siguen oyendo, ¿verdad? Sí, doctor, todo bien, gracias. Ok, perfecto. También, por ejemplo, el CBCT nos puede ayudar para encontrar patologías que no sean de origen dental, ¿ok? O sea, algún problema óseo, una hipercementosis, por ejemplo, a la hora de extraer terceros molares, nos va a ayudar para ver el grosor del hueso, ¿sí? O sea, tiene muchas utilidades el CBCT, pero debemos saber que realmente es un examen complementario, no es un examen primario como digamos las radiografías panorámicas que nos ayudan, no obstante es en 2D. Cuando nosotros estemos trabajando, entonces sí podríamos mandar un CBCT cuando no encontremos un conducto, cuando tengamos algún cálculo pulpar, cuando tengamos una separación de instrumento o hay alguna fractura.
También, posterior al TCR, hay algunas complicaciones. Primero Dios no nos pasa ninguno nada de esto. ¿Qué quiere decir? Sobreobturaciones. ¿Qué quiere decir las sobreobturaciones? Van a ver ustedes que el material de obturación de la raíz del conducto radicular se llama gutapercha. Y algunas veces cuando nosotros obturemos, la gutapercha o el cemento se puede salir de la raíz. O sea, esa gutapercha o ese cemento va a estar en contacto con el periodonto. Puede ser que sí nos dé algún problema, infección, quiste o alguna cosa. Entonces, el CBCT nos va a ayudar para ver qué tanto se salió la gutapercha, qué tanto tenemos cemento fuera. ¿Por qué? Porque eso nos podría ayudar para planificar una cirugía periapical y corregir este problema o este error de procedimiento que nos ocurrió. Igualmente, la separación de instrumentos o la fractura de instrumentos, ojalá no nos pase a ninguno, aunque si no nos pasa es porque no trabajamos. La separación de instrumentos quiere decir, como dicen, se rompió la lima. O sea, nuestra lima mide 25 milímetros, pero a la hora de estar trabajando se nos rompieron 2 o 3 milímetros. Entonces el CBCT nos va a ayudar para ver exactamente a qué nivel se fracturó la lima y para ver si tenemos espacio alrededor para ir utilizando el ultrasonido, para ir aflojándola y para tratar de sacar esta lima. Muchas veces también a la hora que estamos trabajando metemos nuestra lima, pero sencillamente solo bajamos 5 o 6 milímetros y la raíz mide 20. ¿Qué es eso? El conducto está calcificado, está cerrado, obliterado. Entonces con un CBCT nos va a ayudar a ver en dónde está esa calcificación o si de casualidad sí se mira algún espacio o para consultar con un microscopio y para poder tratar de abrir ese conducto. También algunas veces, lastimosamente, vamos a hacer perforaciones. ¿Qué es la perforación? Es otro error de procedimiento en que por no encontrar un conducto nos vamos lateral hacia bucal, lingual o podemos perforar ya la raíz directamente. Entonces el CBCT nos va a ayudar para localizar exactamente en dónde es esta perforación. Igualmente más adelante vamos a ver qué material podemos utilizar para sellar las perforaciones. Pero el CBCT es lo que nos sirve para localizar y ver si está en bucal, lingual, mesial o distal alguna de las perforaciones. También algunas veces cuando hay un trauma no estamos seguros si la pieza está incluida, extruida o qué fue lo que le pasó. Igualmente vamos a tener una clase de trauma dental y ahí vamos a ver todo esto, pero nos va a ayudar el CBCT para el diagnóstico. Si ustedes recuerdan, en una radiografía que les enseñé lateral donde había una fractura, el CBCT totalmente lo pudimos colocar lateral, entonces miramos la pieza de mesial a distal. En cambio, si fuera una radiografía convencional, solo miraríamos de bucal a lingual. Entonces el CBCT nos va a ayudar para todo esto y para el diagnóstico. Igualmente nos va a ayudar a ver si hay una fractura alveolar después del trauma dental. También nos sirve para el diagnóstico y localización de reabsorciones internas y externas, que más adelante igualmente vamos a ir viendo qué es esto. También cuando hay caries radiculares nos va a ayudar para planear cirugías y saber exactamente la localización de los ápices. Nos va a dar una ayuda excelente porque no vamos a entrar a ciegas, sino más o menos vamos a saber a cuántos milímetros del cuello de la pieza o del borde incisal tenemos que empezar a trabajar. Igualmente nos va a ayudar para ver en dónde están los senos paranasales, el nervio dentario, el agujero mentoniano y otros puntos anatómicos que nos ayudará, o sea, que nos ayudará el CBCT para que no vayamos a provocar alguna parestesia. Entonces el CBCT nos ayuda mucho en el diagnóstico y la preparación y planificación para una cirugía periapical. Igualmente, no solo para endodoncia funciona, también funciona para implantes dentales, para observar el grosor óseo, por ejemplo,
Es verdad, entonces nos sirve también para identificar dónde está el nervio dentario. Y el CBCT tiene algunas contraindicaciones. O sea, sí y solo sí se tomaría un CBCT, por ejemplo, en una mujer embarazada, si fuera de sumísima, pero mucha importancia, se toma el CBCT. De lo contrario, no se toma en pacientes embarazadas. Tampoco en pacientes jóvenes o niños. No se puede tomar porque están en época de crecimiento y podríamos frenar la multiplicación celular de los niños, ¿verdad? Entonces, contraindicado en embarazo, pacientes jóvenes o niños, a menos que sea muy, muy necesario. Igualmente en pacientes que están con radiación de tratamiento de cáncer, es muy importante evitar el CBCT a menos de que sea muy importante y que nos ayude en el diagnóstico de un tratamiento dental en un paciente con cáncer. Si ustedes observan en la parte inferior del lado izquierdo, se puede colorear algunas veces en algunos programas los CBCTs. Entonces, por ejemplo, en este CBCT se coloreó la trayectoria del nervio dentario. Si ustedes se fijan, aquí está el color verde. Lastimosamente puse esta imagen muy pequeña, pero en el ápice de esta pieza se mira algo negrito aquí, no sé si logran ver. Eso es una lesión periapical, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer una cirugía, ya sabemos que el nervio está muy cerca de la lesión periapical. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar porque no vaya a ser la mala suerte que le demos con una cucharilla y lastimamos el nervio dentario, que esto podría provocar una parestesia temporal o definitiva si nosotros hacemos corte de este nervio dentario. Entonces, si ustedes se fijan, nos ayuda muchísimo en el diagnóstico y preparación para una cirugía. En esta radiografía podemos ver nosotros una mancha oscura que es una lesión periapical, pero a la hora de ver en el CBCT, vamos a ver que realmente sí estaba perforada la cortical bucal y que sí era profundo. No llega hacia el lingual, pero prácticamente está 3/4 de la lesión está abarcando el hueso, solamente la cortical lingual no está perforada. Entonces, sencillamente en una lesión periapical, en una radiografía podemos decir, sí tiene una lesión periapical, pero se va a recuperar, dice uno. Pero a la hora de tomar un CBCT, vamos a ver que realmente sí es profunda y sí es grande esa lesión periapical. Entonces habría que tener en mente que en algún momento podría necesitar una cirugía, ¿sí? Nuevamente aquí tenemos esta imagen más lateral. Podemos ver la profundidad que tiene la lesión, que en un principio probablemente hubiéramos dicho es una lesión común y corriente y sencilla, pero realmente con el CBCT podemos ver la profundidad y la localización de la pieza. Si ustedes logran ver aquí, se mira una cosa blanca, ¿sí? Ese es el ruido. Si ustedes se fijan, aquí hay un destello blanco que podría hacer que nosotros no viéramos estas partes laterales de la pieza y podríamos tener algún error en el diagnóstico. Aquí tenemos una imagen del, ¿cómo es que se llama? De los anteroinferiores y de la apófisis geni que está aquí abajo. Hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Ok. Aquí podemos ver nuevamente una imagen lateral de cómo se mira un conducto, ¿sí? Si ustedes se fijan, se mira ancho y aquí se mira lo más delgado, lo que le llamamos cuernos pulpares, una pieza anterosuperior, ¿sí? Y nos ayuda para las lesiones periapicales que habíamos hablado anteriormente en esta pieza que es la que tiene fractura, ¿verdad? Aquí hay otra que tiene fractura también. ¿Cómo funciona el CBCT? El rayo X a través del cono pasa la mandíbula o las estructuras óseas y hay del otro lado un receptor o alguien que capta la imagen que va a ser expuesta, o sea que va a recibir la imagen que se expuso al producir los rayos X, ¿sí? Entonces, este detector va a captar la imagen
y la va a almacenar para después poderla diagnosticar y verlas. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, la imagen es en forma cilíndrica y ya luego el programa la pone plana, ¿verdad? Nuevamente aquí tenemos varias imágenes que ya hemos visto, varias imágenes cómo se mira. Aquí está un campo de visión o field of view que es de premolares inferiores, que es limitado, no es general. Y estas imágenes son las que vamos a nosotros observar en este field of view, ¿verdad? Solamente de premolares, no es de todo el maxilar. Otra cosa importante, si nosotros queremos una mejor resolución, tenemos que aumentar la radiación. También los CBCTs pueden producirnos cortes de 80 a 400 micras en los 3 planos que ya sabemos cuáles son. Hay otra cosa que se llama micro CBCT que nos puede dar cortes de 4 a 6 micras. O sea, son más delgados todavía estos cortes. También el CBCT es mejor que la tomografía helicoidal, que es la médica, ¿verdad? Y con los CBCTs podemos ver el hueso esponjoso, el ligamento periodontal, la lámina dura y partes de la pieza, que es el esmalte, la pulpa y la dentina. Todo eso lo podemos ver con el CBCT porque es directamente limitado hacia las piezas dentales. Lo único es que la radiación del CBCT sí es un poco mayor, por ejemplo, la radiografía convencional. O sea, es 2 o 3 veces más la radiación para el CBCT que las radiografías convencionales. Lo único es que todo lo que vamos a tener de mejorías, por ejemplo, los 3D, la mejoría de la calidad de la imagen, eso nos va a servir para mejorar nuestro diagnóstico. Otra cosa muy importante, el voxel, que es el volumetric pixel, es la unidad cúbica que compone un objeto tridimensional. O sea, el píxel que ustedes han oído, el píxel es lo que tienen las cámaras fotográficas o las cámaras para fotos o nuestros teléfonos, que es 2D. En cambio, el voxel es la estructura cúbica, o sea, 3D, con la que se van a formar las imágenes. O sea, un CBCT son miles de voxeles que unidos van a formar una imagen. En cambio, un píxel es la imagen bidimensional que se utilizan para las fotos convencionales, que son 2D. Entonces, esa es una gran diferencia entre voxel y píxel. El voxel es 3D y el píxel es 2D. ¿Ok? O sea, todos los datos del CBCT se recolectan como voxels y eso se une en una estructura cúbica y después el software es el que hace que la imagen ya la podamos ver y jugar con ella. Entonces, no solo es la captación de la imagen que es en voxel, sino tener un programa especial que pueda analizar y juntar todas esas imágenes para que nosotros podamos diagnosticar y ver toda la imagen completa. ¿Qué limitaciones tenemos con el CBCT? Definitivamente, si le subimos la radiación, mejoramos la resolución. En cambio, las radiografías convencionales, solamente le ponemos el tiempo de exposición, presionamos el botón y tenemos una radiografía 2D. La calidad de esa imagen es muy buena, lo único es que es 2D. Y para un CBCT tenemos que aumentar el tiempo de exposición y la radiación para obtener una mejor calidad de imagen, ¿verdad? Otra limitación del CBCT, como ya les dije, es el ruido, que el ruido es cuando el rayo X choca contra algo metálico, por ejemplo, una corona, un pin o un poste, esto va a provocar un destello y este destello va a hacer que nosotros perdamos la imagen de lo que está alrededor de una pieza, que no es mucho, pero sí en algún caso sí podría taparnos una perforación o un instrumento separado. Otra cosa muy importante, el CBCT, el paciente tiene que estar inmóvil
de 15 a 20 segundos. No sé si ustedes ya les han tomado una tomografía. A veces es incómodo porque le dicen, no se vaya a mover, por favor. Pero uno, después de cierto tiempo, involuntariamente se mueve. Entonces, si uno se mueve demasiado, la imagen va a salir movida. Entonces, regularmente hay que decirle al paciente, mire, no se vaya a mover. Si son de 15 a 20 segundos, hay que decirle que 40 segundos no se mueva, porque si no, va a salir movida, o si sale el CBCT, no va a ser tan claro. Entonces, uno de los secretos del CBCT es que el paciente esté sin movimiento. Otra cosa muy importante, el costo es elevado. Igualmente las radiografías panorámicas cuando salieron ya hace unos, ¿qué? 30 años, no estoy seguro, no sé la historia de las radiografías panorámicas, cuando salieron eran excesivamente caras, pero con el tiempo han ido bajando de precio, han aparecido muchos centros radiológicos, muchas marcas de aparatos de panorámicas, entonces ha ido bajando de precio. Igualmente los CBCTs por el momento sí hay aparatos en Guatemala para tomarlos, pero no hay tantos. Entonces esperemos que en algún tiempo el costo del CBCT vaya disminuyendo y sea más accesible para todas las personas. El costo en la facultad no lo sé exactamente, pero sí es mucho más accesible que si ustedes se mandan al paciente a tomar un CBCT fuera de la universidad. Pues muchas gracias. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Yo, doctor, una vez que se elige como el plano, por ejemplo, creo que era mediano, grande y pequeño, creo yo. Limitado, el field of view, dice usted. Ajá. Una vez que se elige, ya no se puede como que acercar o alejar lo que estamos viendo. Perdón. Repítame, perdón, ¿quién me está hablando? Ahorita ya puedo ver quién me está hablando. Yo, Mariam. Marian Frata, sí, perdone. Repítame la pregunta, disculpe. Una vez que elegimos el plano, Campo. Ajá, el el field campo, of view. ajá, perdón, Ajá. ya no podemos como que acercar la imagen o alejarla, ¿verdad? No, sí se puede. O sea, usted escoge Ok. el field of view pequeño, mediano y grande. Digamos, escogemos el mediano, mandamos a hacer el CBCT. Antes entregaban un CD, ahora probablemente es un USB porque ya casi no hay computadoras con CD. Pero la imagen que a usted le manden limitada, por ejemplo, los molares inferiores, siempre pongo yo ese ejemplo, usted puede jugar con esa imagen, o sea, así como yo lo tenía. O sea, usted puede avanzar de bucal a lingual la imagen, o sea, puede subir y bajar, o sea, de borde incisal a apical, y puede rotar las imágenes de las piezas dentales para ver las laterales. Entonces, media vez usted pida un CBCT, todas estas características las tiene el CBCT que a usted le van a entregar. ¿Sí? ¿Sí está clara la respuesta, Miriam? Sí, gracias, doctor. Vale, perfecto. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Voy a encender mi cámara para estar aquí presente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Una conclusión que les puedo dar es que es un examen complementario que nos va a dar muchísima información, que nosotros tenemos que aprender a usarlo. O sea, como les digo, no es que ya mañana yo voy a ser experto, no. O sea, nosotros nos lo entregan, nosotros empezamos a jugar con las imágenes para ir viendo qué podemos encontrar. Claro, uno tiene que tener una idea de qué es lo que está buscando, porque si yo mando a tomar a un paciente un CBCT, pero no sé qué es lo que estoy buscando, no voy a encontrar nada. Regularmente uno manda un CBCT porque hay una lima fracturada, hay una lesión periapical, voy a hacer alguna cirugía, voy a hacer algo. Entonces, si yo ya tengo la idea qué es lo que voy a hacer, puedo encontrar mucha información. Si yo sencillamente mando al paciente a tomar un CBCT sin realmente saber qué es lo que necesito, va a ser difícil llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el CBCT es un examen complementario que nos va a dar muchísima información. Y si ustedes se fijan, ya es una tecnología de este siglo, ya no 21, sino 22, creo yo, en que nos va a dar mucha información y nos va a ayudar al diagnóstico y a ver estructuras que antes nunca habíamos visto, o si las miramos, no teníamos la capacidad para jugar esas imágenes. ¿Sí?
No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Perdón, doctor Miralles. Sí, Miguel, gracias. Solo quería comentar algo. Sí. Fíjate que los aparatos, los tomógrafos nuevos, ya traen un programa que evita que salga movida la radiografía. O sea, el paciente se puede mover, por supuesto que no bruscamente, porque precisamente está hecho para pacientes, por ejemplo, que tienen Parkinson o personas de la tercera edad que aunque no quieran moverse, pues van a moverse o tiemblan algo. Entonces, los nuevos aparatos ya traen eso, que creo que se llama Calm, el programa que traen incorporado, pero ya la mayoría de aparatos nuevos de tomógrafos ya traen eso, ¿verdad? Precisamente por eso, ¿verdad? Precisamente porque hay mucha gente que precisamente por algún tipo de enfermedad o edad ya se mueven, entonces ya trae el aparato una cosa que evita que salga movida la radiografía, solo para que se sepa, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, doctor. Una información muy, muy importante en este momentito, porque no sabía yo, y qué bueno, ¿verdad? Que ahora los aparatos que están saliendo ya ahorita en estos días, casi dijo aquel, o el programa, perdón, es el que ayuda a disminuir ese movimiento de la imagen. Y sí es cierto, doctor, lo que usted está diciendo, hay pacientes que padecen de Parkinson o alguna otra enfermedad que involuntariamente se mueven. Muy amable, doctor, eso es una información muy importante. Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna ampliación de algún comentario de los docentes que estén presentes ahorita. ¿No? Ok. Bueno, entonces nada más agradecerles la presencia de ustedes en la clase del día de hoy. Desearles muy feliz Semana Santa, que nos cuidemos porque el COVID todavía existe y cuidémonos también de la influencia que está dando mucho en estos días, que descansemos, que es lo principal, y esperemos regresar después de Semana Santa. Todavía no nos han dicho qué horarios tenemos, espero que nos los digan hoy o mañana, y pues regresaremos después de Semana Santa a ver los grupos y a ver cómo vamos a estar, ¿verdad? Y nuevamente les recuerdo que vayan revisando su instrumental para que lo vayan comprando. Cualquier duda, pregunta, lo pueden hacer por el chat de WhatsApp. Así que les deseo muy feliz día, feliz Semana Santa, que descansen y nos vemos después. Pasen feliz día. Hasta luego. Adiós.